qué opciones de tratamientos nuevos hay, qué tenemos que pensar en cuanto a los estudios moleculares, digamos, como para ir teniendo las mentes un poco más abiertas, sobre todo en los pacientes progresados, ¿no? No tenemos tanta información de todas estas terapéuticas nuevas en primeras líneas. Modelos tumorales siempre los primeros estudios se hacen en pacientes refractarios y cada vez se va moviendo más a las primeras líneas, pero bueno, más que nada nos vamos a centrar en los datos que ya tenemos, aunque algunos son poquitos, en líneas más posteriores. Entonces, un poco la importancia de lo que es el tratamiento dirigido radica en que los tumores de colon, como en otros modelos también, lo molecular es muy heterogéneo, no se trata de una enfermedad sola, sino que va más allá de las características moleculares propias de cada tumor, y que esto hace que se requieran cada vez más enfoques más personalizados, ¿no? Y lo que les decía, bueno, tratar de ir viendo qué terapias nuevas hay. Algunos conceptos básicos, empezando por lo que son los biomarcadores, son alteraciones genéticas o proteicas que tienen los tumores y que constituyen factores pronósticos y también predictivos de distintas terapias. La medicina de precisión justamente es adaptar el tratamiento a estas características moleculares individuales, y las ventajas de poder tener estos biomarcadores y poder hacer medicina de precisión es tener mayor eficacia y tratar de lograr menos toxicidad. Esto siempre comparado con la quimioterapia estándar. En cuanto a los marcadores genómicos, bueno, este es un gráfico que ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar porque es el concepto en lo que se va a basar un poco toda la charla, y es que el 45% de los pacientes con cáncer de colon suelen tener mutaciones de RAS, y eso, bueno, es importante como factor predictivo y también como factor pronóstico. Alrededor de un 36% son los que se llaman los wild type de todo, ¿no? Los RAS y los BRAF wild type. Y después tenemos un porcentaje menor, pero no despreciable, que tienen alteraciones moleculares que hoy por hoy ya son tratables, ¿no? Como son las mutaciones de BRAF, que constituyen alrededor de un 9%, los pacientes que tienen inestabilidad de microsatélite en un aproximadamente 5%, los que tienen sobreexpresión de ER en un 4%, y después los menos frecuentes, ALK, ROS y ENTRA. En cuanto al concepto de la lateralidad, también en lo que es molecular, sabemos que hay una distribución diferente de acuerdo a si es colon derecho o colon izquierdo. En el colon derecho es más común encontrar mutaciones de BRAF V600E, también los pacientes con inestabilidad de microsatélite, y generalmente el RAS en el colon derecho puede estar mutado. En cambio, en el colon izquierdo hay más pacientes que tienen RAS wild type y más pacientes que tienen sobreexpresión de ER, lo mismo que en el cáncer de recto, que suele haber más pacientes con sobreexpresión de ER y también con inestabilidad. Un pantallazo general de algo que ya estuvimos viendo, lo que es la inmunoterapia como uno de los blancos terapéuticos que hoy por hoy no nos podemos pasar por adelante, que si bien, digamos, hoy ya sabemos que usarlo como primera línea es lo mejor, no debemos olvidarnos en los pacientes que no tuvieron acceso a una primera línea y que son intestables, que la inmunoterapia es un buen tratamiento en líneas posteriores. Bueno, esto que ya nos mostró Vane, el 8HW, que es, digamos, su eficacia es a través de todas las líneas de tratamiento. También algunos estudios que avalan el pembrolizumab en segunda línea, dostarlimab, también algunos datos de eficacia en líneas posteriores, con altas tasas de respuesta y en general con respuestas más duraderas de lo que es una quimioterapia convencional. También se van agregando otro set de pacientes que se pueden beneficiar de tratamiento con inmunoterapia. Acá no solo hablando de los pacientes con inestabilidad, sino también en aquellos pacientes que tienen carga mutacional alta, ¿sí? Y también pacientes que tienen mutación de polen, ¿sí? Que no es algo muy frecuente, pero en el caso de que tengamos una secuencia que por algún motivo tenemos este dato, no olvidarnos que estos pacientes son se benefician mucho más con inmunoterapia
que con un tratamiento de quimio convencional. Hoy por hoy también hablamos de otros fármacos de distintos mecanismos de acción para lo que es el déficit de las proteínas reparadoras, ¿sí? Que son los inhibidores de la helicasa Werner. Esta es una proteína que está implicada en mejorar el estrés replicativo, que se da sobre todo en las repeticiones de los microsatélites. Cuando esta helicasa está inhibida o está dañada, lo que hace es generar, digamos, muerte celular al no poder, digamos, resolver ese estrés de replicación. Entonces, bueno, ya se empieza a hablar, digamos, de otros fármacos que también influyen en lo que es la inestabilidad o el déficit de las proteínas de reparación. Ya pasando a otro target terapéutico, los anti-HER2. Como hablábamos antes, suele estar en alrededor de un 3 a un 5% de los pacientes con cáncer de colon metastásico. Su bloqueo lo que hace es inhibir al final de la vía el crecimiento y la proliferación de las células tumorales que tienen amplificación de este receptor. Se ve más en los tumores de colon izquierdo y de recto, como decíamos anteriormente. Suele tener un peor pronóstico y predice peor respuesta al tratamiento con los anti-EGFR, que era un poco lo que comentábamos recién, ¿no? Que si tuviéramos todos estos datos por ahí nos ayudaría en una primera línea a elegir un poco mejor el tratamiento y no solo por ahí centrarnos en lo que es la lateralidad. Bueno, tenemos ya varias combinaciones de agentes terapéuticos que están probados, y ahí vamos a ir repasando un poquito cada uno. Acá tenemos los distintos fármacos con inhibición de este receptor, en donde se van uniendo a distintos sectores del ligando. Tenemos los anticuerpos, como el trastuzumab, que se unen a la parte externa de este receptor. El pertuzumab, que es otro anticuerpo que también se une en la parte externa, pero en la región de la formación de heterodímeros. Y después tenemos las pequeñas moléculas que son inhibidores de TKI, que inhiben la señalización a través de la unión interna del receptor. Acá un poquito el esquema lo que muestra son los distintos fármacos que hay, como les decía, las pequeñas moléculas que inhiben lo que es la cascada intracelular, los anticuerpos que se unen a la parte externa, digamos, al ligando del receptor. Hoy por hoy también tenemos las combinaciones y los anticuerpos, los ADC, que es la combinación del anticuerpo con otro fármaco, y hoy por hoy también ya se empieza a hablar de las CAR-T-cells, ¿sí? Dirigidas con él. Entonces, dentro de los estudios que nos avalan, digamos, que nos dan información acerca del beneficio del tratamiento anti-ER, tenemos el Heracles A, que, bueno, demuestra la eficacia del trastuzumab y lapatinib. Esto es en pacientes refractarios, ¿sí? Metastásicos con amplificación del ER, que, bueno, que el seguimiento a largo plazo, este estudio tiene un seguimiento de más de 6 años, en donde avala, digamos, el beneficio. Vean que las mejores respuestas son respuestas parciales y estabilización de la enfermedad, también algunos casos de respuestas completas. Lo único, digamos, la única contra de este estudio es que los largos supervivientes tienen mayores recurrencias a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto de control y de terapéuticas más localizadas. Vamos a contar con problemas de la gente, así se pueden percibir. Bueno, el otro estudio, que el My Pathway, que este estudio es la combinación de pertuzumab con trastuzumab, también en pacientes refractarios. Vean también las respuestas, en general son respuestas parciales, hay algunos casos de respuestas completas. Y bueno, con este estudio también, digamos, nos avala o nos muestra un poco el beneficio de este tratamiento. Este es un trabajo que se hizo más que nada con la población japonesa, pero lo que tiene de interesante también es con pertuzumab y trastuzumab en pacientes refractarios, es que además a los pacientes los seguían con biopsias seriadas y con ctDNA, en donde ya empezamos a ver
no solo la eficacia del tratamiento, sino entender un poquito más los mecanismos de resistencia, ¿sí? Con lo cual eso nos abre por ahí un camino más a futuro a ver qué otras combinaciones se pueden hacer como para saltear un poco estas resistencias. También este estudio con tucatinib y trastuzumab, el Montagnier, que digamos, los primeros estudios se hicieron en pacientes refractarios. También vemos acá en el gráfico la mayoría de las respuestas parciales y algunos casos de respuestas completas. Son tratamientos, digamos, que tienen buenas respuestas y que tienen una tolerancia, un perfil de tolerancia favorable. Y ahora en este estudio ongoing, que ya lo habían nombrado hace un ratito, en donde se está evaluando la combinación con quimioterapia en primera línea, ¿sí? Este que les comentaba antes, con los anticuerpos conjugados, ¿sí? Que combina este anticuerpo monoclonal, que se va a unir al ligando del receptor, con deruxtecan, que es un inhibidor de topoisomerasa. Lo que tiene de bueno es que la unión es selectiva, con lo cual la muerte celular que produce por la topoisomerasa es más específica dentro de las células oncológicas, ¿no? Dentro de las células malignas. Tenemos los estudios, digamos, que nos avalan, nos muestran el beneficio con esta terapéutica, el timicolón, en donde se utiliza el trastuzumab deruxtecan, en donde vemos también acá, sobre todo las buenas respuestas en los pacientes que tienen una alta expresión, ¿sí? Los que son 3 cruces o 2 cruces, en los que tienen terapias previas, la respuesta sigue, digamos, estando presente, pero por ahí un poquito menor, y sobre todo, como les decía, los que tienen 2 cruces o 3 cruces en donde hay mejor respuesta. Bueno, y ahora pasando a otras líneas terapéuticas, el BRAF, algo también estuvimos viendo anteriormente, es una mutación que se encuentra en un 10% de los pacientes con cáncer de colon metastásico. Suelen ser pacientes que tienen pronóstico desfavorable. Lo que se hace es inhibir esta vía de BRAF, que inhibe la señalización cascada abajo de MAP kinasa, y ya sabemos hoy que la combinación de BRAF con un inhibidor de EGFR es más eficaz que hacer monoterapia solo con un inhibidor de BRAF. Dentro de los primeros estudios que mostraron efectividad es el BEACON, que se vio en segunda línea, y es la combinación del encorafenib con cetuximab. Y acá vemos cómo se separan las curvas, digamos, de lo que es con quimioterapia convencional y lo que es triplete con virimetinib, que no aportó demasiado beneficio más de lo que aportó, digamos, la combinación del doblete, ¿no? Encorafenib con cetuximab. Tenemos mejoras en cuanto a la sobrevida global, la respuesta y la sobrevida libre de enfermedad. Hoy por hoy, en los pacientes BRAF que no lo recibieron en primera línea, es la segunda línea está. Tenemos los datos ya en primera línea, que fueron publicados este año con el estudio Bridgewater, que es cetuximab con encorafenib combinado con quimioterapia en los pacientes con mutación de BRAF, en donde vemos también la eficacia tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión, con casi el doble de tiempo, ¿sí? De sobrevida media libre de progresión, de 7 meses con la quimioterapia estándar versus 12 meses con la combinación, y en lo que es sobrevida global, 30 meses con la combinación y 15 con el tratamiento estándar, ¿sí? Datos que son francamente claros de beneficio. El gráfico está muy lindo, donde nos muestra las sobrevidas que se fueron viendo en los distintos ensayos con los distintos dobletes, tripletes, etcétera, y lo que se vio con este último estudio de quimioterapia con EC, que prácticamente duplica lo que veníamos viendo con quimioterapias convencionales. Hoy por hoy también ya se habla en los pacientes que, además de tener la mutación del BRAF, inestabilidad de microsatélites, la combinación de encorafenib, cetuximab con pembrolizumab
es un estudio que hoy por hoy no tenemos datos porque se está desarrollando. También un nuevo concepto, hablar del rechallenge de BRAF, de inhibidores de BRAF, ¿sí? Esto como obviamente también está en proceso, pero bueno, como para ir abriéndonos las ideas, en los pacientes que hicieron en primera línea o en segunda línea inhibidores de BRAF, que progresaron, se les da un tratamiento sin inhibidores de BRAF y se los vuelve a reexponer, obviamente con estudios moleculares entre medio, como para corroborar todas las mutaciones que puedan haber cambiado. Y este otro estudio que también está ahora en proceso, en donde a la reexposición se le agrega el binimetinib haciendo el triplete, la combinación del triplete. También tenemos este estudio, el ROAR, que nos muestra algo de beneficio con dabrafenib y trametinib. Esto, si bien hoy el estándar por ahí es en Coracetuxi, bueno, en los pacientes que no tenemos acceso por un tema de autorización o bueno, por el motivo que sea, tenemos otra opción, digamos, también de tratamiento, con otra combinación que también muestra algunos beneficios. Si bien eran poquitos los pacientes con cáncer colorectal que estaban contemplados en este estudio, es un estudio en donde se vio beneficio también con esta combinación. Algunas de las terapias nuevas, un poco más innovadoras, el anti-RAS, igual algunas cositas ya fuimos viendo. Sabemos que casi el 50% de los pacientes con cáncer de colon tienen mutaciones de RAS. En general son mutaciones que confieren resistencia al tratamiento anti-EGFR y en general también confieren peor pronóstico, ¿sí? Dentro de lo que son estas mutaciones, la mayoría están en el exon 2 del KRAS, pero también hay cierto porcentaje en otros exones, como el 3 y el 4 del KRAS y en el NRAS. Acá vemos las curvas, ¿sí? de cómo va empeorando la sobrevida de acuerdo a las mutaciones. Veamos acá, digamos, con tratamiento estándar, los pacientes que son wild type para BRAF y para cetuximab, para RAF, tienen aproximadamente 2 años y medio de sobrevida. En cambio, cuando agregan una mutación en KRAS, baja aproximadamente 5 meses la sobrevida y cuando tienen la misma mutación de BRAF, la sobrevida es solo de 1 año, ¿sí? Como para tener en cuenta la visión del pronóstico y del tratamiento que vamos a elegir. Acá esto también demuestra, digamos, como factor predictivo, ¿sí? de las mutaciones de RAS y de BRAF. Vemos que los pacientes en estas líneas, ¿no? Las verdes son los pacientes que tienen el triple wild type, el RAS, el BRAF y el ERT, y cómo van disminuyendo las curvas de sobrevida en los pacientes que tienen mutación de RAS, de BRAF y de ERT, ¿sí? Hoy por hoy conocemos distintos mecanismos para inhibir al RAS. Sí, tenemos los que tienen, digamos, un inhibidor selectivo, como son los inhibidores de la mutación de KRAS G12C. Tenemos los que tienen el mecanismo, digamos, de inhibición del pan-KRAS o del pan-RAS. ¿Sí? Esos serían como los mecanismos posibles de los que hoy conocemos y de los que hoy disponemos, son los inhibidores del G12C, ¿sí? Que en general estas mutaciones son eventos tempranos, ¿sí? Con lo cual la inhibición agrega una opción más de tratamiento y lo que tenemos que tener en cuenta. Esta mutación puntual que KRAS G12C también confiere por sí misma un peor pronóstico. Tal y cómo se diferencian las curvas en cuanto a los pacientes con mutación y sin mutación específica. Y un poco repasar los ensayos, digamos, en donde se han estudiado distintos inhibidores de KRAS G12C. Tenemos el CodeBreak 300, que estudió la acción de sotorasib y panitumumab en los pacientes con mutación de KRAS G12C, en donde vemos eso comparado, ¿no? Con quimioterapia convencional y en pacientes refractarios a líneas previas. Vemos un poco acá las curvas que muestran el beneficio de este tratamiento. También otro estudio en pacientes refractarios, en donde
se ve en la combinación de sotorasib con panitumumab y quimioterapia, en este caso FOLFIRI, también eran en pacientes refractarios, y esto dependiendo, digamos, la cantidad de líneas previas, cómo van mejorando o empeorando las curvas, cuantas más líneas previas tuvieron previamente. Y este estudio con la misma combinación de sotorasib con panitumumab y FOLFIRI en comparación con quimioterapia convencional en primera línea, ¿sí? De este todavía no tenemos datos, pero bueno, como les decía, siempre las combinaciones que muestran beneficio, tratar de ver qué va pasando con líneas más tempranas. También tenemos algunos estudios con la combinación de adagrasib con ocilcetuximab en pacientes refractarios. Acá vemos la cantidad de pacientes con enfermedad estable y respuestas parciales. Y este estudio también, digamos, que combina la adagrasib con cetuximab, todavía no tenemos datos concretos, es en segunda línea. Y como otro agente también anti-KRAS-G12C, divarasib con cetuximab, también vemos acá las respuestas, ¿sí? Respuestas parciales y enfermedad estable como, digamos, los más frecuentes. Y otros blancos moleculares menos frecuentes, que también algo fuimos nombrando, de lo que es el TRAC, que se ve hasta en un 2% de los pacientes. La verdad que nosotros de esto sí que no encontramos ninguno, pero seguimos buscando. En general son más frecuentes en pacientes ancianos y en colon derecho, en pacientes con RAS y BRAF wild type y sobre todo en pacientes con inestabilidad, ¿sí? Si bien es poco frecuente, cuando vemos las tasas de respuesta, ahí nos entusiasma un poco más a seguir buscándolos. Un 80% reportado con larotrectinib y un 60% con entrectinib. Hoy por hoy ya hablamos de segundas líneas, ¿no? Con inhibidores de NTRK, con repotrectinib, que, bueno, vemos las respuestas en los pacientes que no habían recibido tratamiento previo y las respuestas que ya habían recibido tratamiento previo, y vemos que se mantiene el beneficio, y de todos estos estudios había un 22% de población con cáncer de colon, digamos, que representa a esa población. Bueno, esto más que nada que lo tenemos que pensar tanto en TRAC como RET en los pacientes que tienen inestabilidad, como otros blancos terapéuticos posteriores por ahí a una terapia. Bueno, para mostrarles que en estos pacientes, digamos, realmente tienen tasas de respuesta que no son despreciables, que si bien son poco frecuentes de encontrar, pero vale la pena tratarlos. Y como otros blancos, la sobreexpresión de GFR, donde tenemos pocos datos de lo que es colon, pero bueno, ya son medicaciones que en otros modelos tumorales, como en gástricos y en páncreas, por ahí ya se viene hablando un poquito más, como líneas que se pueden venir. Lo mismo la fusión de NFR1 y la pérdida del TAP, en donde también posiblemente sea un blanco terapéutico posible en colon. Lo mismo con la fusión de red, sí que tenemos datos ya de selpercatinib. Acá tenemos representado en rojo los pacientes con cáncer de colon, y ven que las respuestas en general no son despreciables, así que bueno, también tenerlo en cuenta. Y bueno, las fusiones de ALK y ROS son muy poco frecuentes y no tenemos muchos datos sobre aprobaciones e inhibiciones específicas de esta química. Esto es un estudio interesante que se reportó en Japón, el GOZILA, que confirma una mejoría en sobrevida global cuando se hace un tratamiento dirigido, ¿sí? Cuando tenemos, digamos, un blanco terapéutico posible y esto es tratado, es, digamos, la sobrevida mucho mejor que en aquellos que no fue tratado, ¿sí? Entonces, bueno, del esquema básico que teníamos hace unos años, con primera y segunda línea, en donde las sobrevidas no pasaban mucho más de los 20, 22 meses, hoy por hoy el esquema de continuidad de cuidado es un poco más
engorroso, pero con mejores resultados. Ya no hablamos solamente de qué doblete, sino con qué biológico lo combinamos, incluso con qué si usamos triplete o no. Y ya hablamos de algunos tratamientos dirigidos de acuerdo a la mutación de RAS, ¿sí? A esto le fuimos agregando además la mutación de BRAF y la inestabilidad. Y bueno, esto es un poco el ideal de hoy, en donde en las primeras líneas sí tenemos, digamos, como los básicos, BRAF, inestabilidad y RAF, pero ya en las líneas posteriores tenemos muchos más marcadores como el sobre todo eso, y después tenemos también el RAF, y bueno, y todo lo demás que vamos a hablar en la siguiente charla, que son las terapias que no tienen un blanco molecular dirigido, ¿no? Y un poco a futuro, pero esperemos que no muy lejano, todos estos blancos terapéuticos pasarlos a lo que es la primera línea. Esto más que nada, por lo que también nos mostraba Dolores, que a medida que uno va progresando en el tratamiento, son menos los pacientes que nos quedan para líneas posteriores. Incluso en los pacientes que acceden a líneas posteriores, no es el mismo el beneficio que obtenemos en las primeras líneas que en las líneas subsiguientes, ¿sí? Por eso, bueno, acá tachado el que ríe último ríe mejor, en esto no aplica. Así que bueno, un poco para concluir, el tratamiento dirigido que está revolucionando el tratamiento del cáncer de colon rectal, de colon y recto metastásico, sí que nos ofrecen nuevas opciones de tratamiento y más personalizadas. Suelen ser terapias, o pretendemos que sean más efectivas y menos tóxicas, que es importante tener identificados los biomarcadores. Obviamente que en esto es importante el acceso a los estudios, ¿sí? Lo que hablábamos antes, que a veces no es necesario tener una secuenciación completa, sino que lo podemos hacer con estudios de inmunohistoquímica, que es importante una investigación continua como para seguir avanzando en nuevos tratamientos y también ir viendo las resistencias y la selección y también la cronología de los tratamientos. Y bueno, como siempre, es fundamental el enfoque multidisciplinario. Que bueno, ahí estamos. Te hago una pregunta, Ali. Colon derecho, todo wild type. Le empieza Folfox Beva en primera línea. Progresa. ¿Le haría Folfiri Paño, Folfiri Cetuxi en segunda o sigue pensando que la lateralidad manda? No, yo creo que en segunda línea, si no tenés ningún otro blanco molecular que puedas, digamos, como darle prioridad, yo sí creo que se beneficia en darle un anti-GFR. Por ahí no lo usás en primera línea, pero en segunda línea, si bien por ahí no te va a agregar tanto más, no es detrimental. Y lo que te pueda agregar, aunque sea poco. Yo creo que en eso, cuando uno mira el análisis de los subgrupos, digamos, lo que te dice es que el colon derecho tiene mucho comportamiento molecular diferente, ¿no? Como por ahí más resistente. Pero creo que en la experiencia muchos responden, ¿no? A los anti-GFR. Entonces, creo que no es una respuesta que no es algo que está respondido, pero creo que en la práctica sí todos lo usamos. Sí, incluso cosa que está medio visto como mala palabra, pero bueno, igual en ESMO también se habló de cuando necesitas más respuesta, incluso en los derechos, usar unos GFR. Obviamente que pocos se animan o nos hemos animado en algún momento, pero bueno, a lo que voy es que como que no es un tema inconcluso, ¿no? Bueno, todo el tiempo. Pasemos a la próxima. Ya nos va a hablar Lucho. Última y última charla antes de ir a los casos, que es lo más entretenido. Sí, seguro que voy a fallar. Lo voy a hacer y voy a matar a alguien. ¿Querés que lo pongamos? No estaba conectado ahora que me doy cuenta. No sé si estaban escuchando bien. Porque es YouTube, ¿no? Sí, pero bueno, si lo querés poner ahí, enchufarlo más. Bien. Un poco, ya bastante hablaron de lo que son el escenario de refractariedad a la quimio. Voy a intentar a todo esto de lo que hablamos darle una secuencia lógica
porque vimos por lo menos 20 estudios, en qué orden los usaría. Y básicamente la respuesta sería, hace lo que quieras, pero no podemos decir esa respuesta, hace lo que quieras, intentamos ordenar la secuencia de datos. Estos son datos del TRIBE2, que es un ensayo clínico, pacientes seleccionados para un ensayo clínico. Fíjense cómo línea a línea los pacientes se van perdiendo, pero más o menos la mitad de los pacientes seleccionados de vuelta pueden llegar a una tercera línea y donde empieza realmente el drop-off es donde no se ve, es cuando pasada la tercera línea, ahí es cuando empezamos a ver cada vez menos pacientes. O sea, en cada línea se pierde la mitad de los que llegan a la línea anterior. Esto ya lo dijimos, no los quiero aburrir. Y esto es básicamente lo que dicen hoy las guías. Que cuando uno ve esto, dice, haz lo que quieras. Esa es la respuesta de las guías, dale lo que quieras, en el orden que quieras, en la secuencia que quieras. Para mí hay un orden en esto, ¿sí? Y todo eso va a depender de dónde venimos, ¿sí? Qué tratamientos hicimos antes, cuándo el tumor se volvió refractario, ¿sí? Y cómo fue basalmente ese tumor. Y cuando hablamos de refractariedad a la quimioterapia, que antes uno decía, bueno, refractario cuando hiciste FOLFOX, FOLFIRI, y no importa el anticuerpo, eso le decimos refractario. Yo creo que hoy el concepto de refractario se empuja un poco más con el agregado de TAS-BEVA, que eso creo que sería hoy mi tercera línea para la gran mayoría de los pacientes. Ahora vamos a ver en qué estudio me baso para decir esto. Pero siempre tener en cuenta esto, y algo que no hablamos hoy, que es para una charla entera, es lo que es mantenimiento. Hicimos mantenimiento con CAP-BEVA, cuánto tiempo le duró, hicimos tratamiento con un anti-EGFR, por qué, tiene sentido, le dimos vacaciones al paciente, cómo fue la secuencia, cuán cansado está el paciente de hacer quimio. O sea, son muchas cosas que uno le plantea al paciente para definir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un esquema sin quimio, un esquema con quimio en el escenario de refractariedad. Esto se cansaron de ver, pero es de otra forma, pero es lo mismo que ya vimos. Sí, encima que quieran, por ahí se sube más arriba de todo, para no ocultar, se puede. Dame un segundo. Esto es ocultar. Bien. Entonces, hablamos de si el paciente hizo quimio, no le sirvió la quimio y es BRAF mutado, teníamos el Beacon para darle a esos pacientes. En el Beacon entraban pacientes en tercera línea, ya que había pacientes que habían hecho 2 líneas previas de quimioterapia. Hoy creo que un nuevo estándar y que está aprobado en Argentina en tercera línea es hacer sotorasib con panitumumab. Es un esquema sin quimio, ¿sí? Es un esquema que está aprobado y que es bastante interesante los resultados. En los pacientes inestables, en el 8HW había pacientes que venían de hacer líneas de quimioterapia anterior, le podemos dar ipinivo, ¿bien? Eso sería un poco lo primero que uno tendría que pensar. Estuvo expuesto a un inhibidor de BRAF, es KRAS-G12C, es inestable, y a partir de ahí vamos a ver los que no tienen alteraciones, no tienen ningún driver accionable. Vamos a ver lo que les decía a estos pacientes que son RAS mutados. Si uno dice, bueno, ¿cuál sería en estos pacientes mi tercera línea? Voy a hablar de 2 cosas. Vamos a hablar de lo que es KRAS G12C, ¿sí? Que me parece que esa es la tercera línea lógica en un paciente KRAS mutado que tenga KRAS G12C. Cuando uno sabe que KRAS G12C habla de mal pronóstico, ese paciente le va a ir mal, ¿sí? Entonces, probablemente lleguemos rápido al escenario de refractariedad a la quimio, y en ese escenario lo que aparece es el estudio Coldbreak 300. Esto está aprobado en Argentina, que lo que hacía era sotorasib, panitumumab con 2 dosis distintas versus TAS o REGO, que era lo que había en ese momento como tercera línea. Este es un estudio positivo, ¿sí? Si bien no se entiende demasiado, la roja y la verde son las dosis distintas de sotorasib a 240 y a 960, pero cuando uno ve
la mediana de PFS de sotorasib a 960 versus la mediana de sobrevida en TAS es más o menos 6 contra 4 meses. ¿Bien? 2 meses más de beneficio y es un esquema sin quimioterapia. Bien, eso es lo importante de lo que a mí me importa de este trabajo. Lo dejamos de exponer a este paciente a quimio. Y el otro estándar, que para mí es la tercera línea de todos los pacientes, y creo que a partir de este esquema, hay uno, recién debería hablar del paciente refractario a quimio, es cuando uno puede ofrecerle a ese paciente TAS con bevacizumab. ¿De dónde sale esta evidencia? Un ensayo clínico fase 3, que es el estudio Sunlight, que este estudio randomizaba a hacer TAS-beva, y este es un estudio que, a diferencia por ahí de los otros, tiene una rama comparadora activa que es TAS. ¿Bien? Este estudio, el endpoint primario era sobrevida global y cumple su objetivo primario, donde se ve que mantener el antiangiogénico agregado a TAS es superior a hacer TAS solo. ¿Sí? Es una buena rama comparadora para lo que había en ese momento, y este estudio disminuye un 40% la probabilidad de muerte de estos pacientes. ¿Sí? O sea que esa creo que sería hoy la tercera línea para la mayoría de los pacientes. Si el paciente progresa a TAS-beva, ahí sí empezaría a hablar de refractariedad a la quimio, pero no dejaría de ofrecerle esa tercera línea de tratamiento. Esto es para discutir si el estudio es correcto, no sé si es una opción, lo pongo entre comillas, que es usar regorafenib. Es una droga que a mí particularmente no me gusta, tuve mala experiencia, mucho síndrome de mano-pie, rara vez el paciente me duró más de 1 o 2 meses en tratamiento, no es una droga que me guste, puede ser un sesgo mío, pero no creo que el regorafenib entre en un escenario de tercera línea. Yo hoy lo pondría en una sexta línea, solo en un paciente que me está exigiendo seguir con tratamiento, pero no lo pensaría inmediatamente en el escenario de refractariedad. ¿Bien? Y yendo a lo que es HER2, que ya nos lo contó Ali, sabemos que los pacientes HER2, por un lado, son refractarios a los inhibidores de GFR, estudios retrospectivos chiquititos, donde hacer esas conclusiones es difícil, y la discusión ahí es si es o no un biomarcador. Sí sabemos que los pacientes HER2 con inhibidores de GFR no tenemos buenos resultados. Esto ya lo contó Ali, todo lo que se viene con anti-HER2, sobre todo con trastuzumab deruxtecan. ¿Cómo vamos a tener la aprobación? Probablemente va a ser una aprobación agnóstica de cualquier paciente HER2 progresado a una línea de quimio. Entonces, ese va a ser el escenario que le veo a deruxtecan en cáncer de colon. No porque salgan los Destiny Colon, porque va a pasar mucho tiempo hasta eso, sino como aprobación agnóstica en pacientes progresados con HER2. Y esto es algo que tiene un racional espectacular, que es el rechallenge, de decir, bueno, hiciste un inhibidor de GFR en primera línea, te sirvió, vamos a usarlo de vuelta porque capaz que sirve. ¿Por qué? Porque le dejaste un tiempo a que haya clones que vuelvan a ser sensibles. Esto, lamentablemente, cada vez su racional viene siendo menos demostrado en ensayos clínicos. ¿Sí? O sea, cada vez los resultados de los ensayos clínicos van dejando un gusto medio amargo en lo que es reintroducción o rechallenge. Por un lado, vamos a hablar de un estudio fase 2, que es el estudio Cricket, que es un estudio muy estricto en sus indicaciones, es decir, bueno, hiciste más de 6 meses de primera línea, tuviste respuesta, ¿sí? Eso es lo primero, ver qué le pasó en la primera línea. Paciente que tuvo estabilidad de enfermedad o progresión, con mejor respuesta, ese paciente no deberían reexponerlo a un anti-GFR. Después tienes que haber tenido una segunda línea con bevacizumab de por lo menos 4 meses, y ahí se planteaban hacer irinotecan cetuximab siempre y cuando uno tenga una biopsia líquida que diga que ese paciente siga siendo wild type. ¿Bien? Y ahí está la duda de qué significa ser wild type. Porque una cosa es ser KRAS, NRAS, BRAF negativo, y otra cosa es tener un panel mucho más amplio, ¿sí?
que descarte otro tipo de mutaciones. El problema es el acceso a eso, los tiempos, ¿sí? Y muchas veces este rechallenge es difícil de llevar a la práctica. Por suerte hoy la industria está cubriendo a veces la biopsia líquida cuando uno lo justifica bien al paciente, pero es difícil de implementar este tipo de estrategias. Cuando uno ve la sobrevida global, el estudio lo que se ve es que el beneficio real es en pacientes RAS wild type, que en pacientes que tengan RAS mutado, lógicamente no se van a beneficiar con el rechallenge, ni en PFS ni en sobrevida. Y apareció este estudio que se presentó este año, que me parece que es un estudio súper interesante, que es el PARERE, que es un estudio que hacía biopsia líquida en el escenario de refractariedad y daban panitumumab, ¿sí? A diferencia del cricket, que era quimio con cetuximab, aquí es pani solo. Y cuando el paciente progresaba, le daban regorafenib, ¿sí? Y la otra rama hacía regorafenib y cuando el paciente progresaba, le daban panitumumab. ¿Bien? Esto es cómo estaban los pacientes que habían incluido, 213 pacientes en las dos ramas. Y esto es importante decir, bueno, ¿por qué es importante secuenciar o tener ctDNA en los pacientes? Porque probablemente tengamos clones que sean resistentes, ¿sí? Y el mayor tiempo de exposición a otros esquemas es probable que genere clones sensibles nuevamente al inhibidor de GFR. Sería espectacular tener una biopsia líquida aquí y una biopsia líquida aquí. Difícil que alguien cubra eso, ¿sí? Pero bueno, creo que ese sería el mejor escenario para hacer un rechallenge. Ahora, si uno dice en el paciente, le puedo dar TAS-beva o le puedo hacer un rechallenge, y bueno, si el paciente está bien y puede esperar la biopsia líquida y todo esto, yo lo buscaría hacer el rechallenge. Ahora, si me tengo que esperar y entrar en toda esta dinámica, capaz que extenderle el tiempo de exposición a otra línea que sería TAS-beva y lo pienso al rechallenge en cuarta línea. ¿Bien? Pero bueno, son todas cosas a discutir. Este es un estudio que es positivo, ¿sí? Donde la tasa de respuesta es mayor haciendo panitumumab solo, ¿sí? Están por suerte mis residentes. Cuando yo daba esta charla de tercera línea, ¿cuánto decía que era la tasa de respuesta? 0. Bien, aprendieron. Entonces, las tasas de respuesta en tercera línea eran 0, ¿sí? Esos eran los datos que teníamos. Aquí lo que vemos es que las tasas de respuesta con panitumumab es 16%, no es poco, ¿sí? Y también es un esquema sin quimioterapia, es panitumumab solo, sin nada más. Y cuando uno usaba regorafenib, la tasa de respuesta era menor y las PFS eran menores. Esta es la segunda PFS cuando uno switchaba, la tasa de respuesta era menor y la duración de las respuestas también. Por eso uno dice, bueno, ¿qué prefiero hacer? ¿Una reexposición, un rechallenge a panitumumab o dar regorafenib? En mi pensamiento, primero daría panitumumab solo con una biopsia líquida antes que dar regorafenib. Y ahora vamos a otra opción nueva que tenemos, que todavía no, pero va a estar prontamente aprobada en Argentina, no sé cuándo está aprobada, perfecto. Que es fruquitinib, ¿sí? Que es un inhibidor de la angiogénesis y vamos a ver dónde lo posicionaría en este escenario. Hasta ahora les he dicho, bueno, mi tercera línea es TAS-beva, ¿bien? Ahora, hay pacientes que están cansados de hacer quimioterapia, es medio complejo el hecho de que tengan que venir 2 veces por semana a hacer el beva y tiene cierto grado de toxicidad, entonces aparece este estudio, que es un estudio interesante, que es el estudio Fresco, un estudio fase 3, que comparaba hacer fruquitinib contra placebo. Esa es la primera cosa que uno dice, bueno, a mí me hubiera gustado que este sea un estudio de no inferioridad de fruquitinib versus TAS, ¿sí? Pero bueno, estaba diseñado contra placebo, pacientes que habían progresado a 2 líneas de tratamiento, fruquitinib o placebo,
el endpoint primario era sobrevida global. Estas son las características de los pacientes. Todos habían hecho quimio, algunos se habían operado, radioterapia, había pacientes que habían hecho inhibidores de VEGF, había pacientes que habían hecho inhibidores de GFR, o sea que eran pacientes bien de la vida real, digamos, progresaban las dos líneas habituales que nosotros tenemos. Y este es un estudio positivo de 13 meses de, 13 meses de follow-up, y lo que se ve es que la probabilidad de, por intención a tratar, de progresión o muerte disminuye un 35% con el agregado de esta droga que es oral, una toma por día, sin quimioterapia. La mediana de sobrevida, 9 meses contra 6 meses y medio, ¿sí? Una diferencia de prácticamente 3 meses a favor de dar fruquitinib versus decirle al paciente, hasta aquí llegamos, no tenemos nada más para ofrecer, ¿sí? Esto es un poco las características de los dos grupos. Hay el análisis de subgrupos, no hay ningún paciente que que esté hacia el otro lado del no beneficio, por lo que todos los pacientes se benefician con este tratamiento. Y en lo que es PFS, le duplica prácticamente la mediana de PFS, son PFS cortas, ¿sí? Estamos hablando también comparado contra placebo, y una mediana de PFS de más o menos 2 meses. Bien, esto en lo que es sobrevida libre de progresión, todos los subgrupos tienen beneficio. Y esto solamente como una cosa interesante que uno siempre tiene, bueno, cuando uno tiene toxicidad al inhibidor de GFR, tiene mayor respuesta, eso está estudiado. Cuando uno tiene algún grado de toxicidad a fruquitinib, estos pacientes tienen un poco más de respuesta y mejor sobrevida. Son todas cosas medio exploratorias. Y con lo que es la tasa de respuesta, la tasa de respuesta ronda más o menos el 5%, ¿sí? Frente a 0 de placebo. Y hasta ahí uno dice, bueno, ¿en qué lugar, digamos, pondría a el Fresco 1? Y la verdad que frente a la comparación con TAS-beva, yo preferiría usar TAS-beva en ese paciente, ¿sí? Pero aparece este otro estudio que es el Fresco 2, que este paciente, este estudio sí creo que es para quimios refractarios, que hicieron primera línea, segunda línea, TAS-beva, tenían que haber progresado a TAS o ser intolerantes. Había un pequeño subgrupo que habían progresado a regorafenib, y creo que este es el principal escenario donde entro hoy fruquitinib en mi pensamiento de algoritmo diagnóstico, ¿sí? Lo usaría en quimio refractario en el paciente que no quiere venir a hospital de día, infundirse, quiere una medicación oral. Si está de acuerdo en hacer TAS-beva, le haría TAS-beva, y a la progresión lo usaría en cuarta línea a fruquitinib. Ese es mi pensamiento, después lo podemos por ahí discutir. El estudio Fresco 2 eran pacientes realmente refractarios, comparaba a ser fruquitinib contra placebo, el endpoint primario sobrevida global. Esto es un poco las características de los pacientes, eran pacientes muy previamente tratados, y este es un estudio positivo, que la mediana de sobrevida es 7.4 contra 4.8, ya es una mediana de sobrevida muy similar a la que vimos en tercera línea, ¿sí? Entonces uno dice, sí, son menos pacientes los que van a acceder a esto, pero el beneficio es importante y se ve beneficio más allá de una tercera línea. Y bueno, también eso es algo a tener en cuenta para indicar esta droga. Para pacientes es un montón. ¿Qué cosa? 7 meses para esos pacientes es un montón. Sí, una cuarta línea, que después de una cuarta línea el paciente viva 7 meses, es bastante. Con respecto al análisis de subgrupos, todos los pacientes impresionan tener beneficios, no hay ninguno que esté llevado hacia el lado del no beneficio. Y este análisis es interesante decir, bueno, veamos los pacientes que habían hecho 4 o más de 4 líneas de quimioterapia, y sin importar la cantidad de líneas que habían hecho, se ve un beneficio con el agregado de fruquitinib.
Lo mismo, el estudio es positivo en sobrevida libre de progresión de 3.7 contra 1.8. La verdad que parece calcado al fresco 1, el fresco 2. El beneficio en sobrevida libre de progresión también es consistente. Y lo mismo en sobrevida libre de progresión, sin importar cuántas líneas previamente haya hecho el paciente. Con respecto a la tasa de respuesta, la tasa de respuesta es más o menos 2%, ¿sí? Tengan en cuenta esto, pacientes muy previamente tratados, pero lo importante es la mediana de duración o el control de respuesta, ¿sí? Donde hay más o menos un 50-60% de control de respuesta con una droga oral, es bastante importante. Cuando uno dice, bueno, a este tipo, en vez de dejarlo tranquilo y decir anda a tu casa, ¿sí? Le doy una medicación oral y uno dice, bueno, veamos qué pasa con la calidad de vida, porque uno dice, che, pero capaz que esto le arruinemos la calidad de vida a expensas de estos meses y realmente no se ve ningún empeoramiento ni de la funcionalidad ni de los scores de calidad de vida con el agregado de fruquinib versus darle placebo a ese paciente, por lo cual no hay ningún deterioro, o sea, si bien tiene toxicidad, no es una droga que tenga una toxicidad importante. A diferencia por ahí sí de otras drogas como regorafenib, que son bastante tóxicas. Entonces, este es un estudio positivo en sobrevida global y también en sobrevida libre de progresión. Es consistente en los subgrupos, tiene un perfil de seguridad bastante bueno, ¿sí? Donde no hay un deterioro significativo de la calidad de vida, y aparte esto genera un tiempo más dentro de la secuencia de tratamientos que va a hacer el paciente. Entonces, como conclusión, esta pequeña molécula es un anti-VEGF, tiene alta selectividad, por lo tanto no tiene tanta toxicidad off-target como por ahí sí tienen otros ITK. Estos son estudios que estamos hablando de escenario de refractariedad a la quimio, donde tiene un beneficio clínico y estadísticamente significativo. Es una toma oral diaria, donde la verdad que si tuviera acceso se lo daría a los pacientes, tiene un buen perfil de seguridad y no tiene un impacto significativo en la calidad de vida del paciente, por lo que me parece que ahora que está aprobado en un paciente que hace 2 líneas de quimio, tercera línea TAS-beva, me parece que sería el escenario, o en un paciente que no quiere hacer más quimioterapia, también es un escenario. El Free Challenge es complejo de hacer, si uno pudiera hacerlo con el tema de conseguir la biopsia líquida, ver qué hizo antes y eso, es también una opción interesante. Es complejo de llevarlo a cabo y tenemos hoy también la aprobación de sotorasib panitumumab, que si uno dice, bueno, ¿qué prefiero hacer? TAS-beva o sotorasib panitumumab, me parece que por las características de los pacientes G12C haría sotorasib panitumumab. La toxicidad financiera y el acceso es bastante importante, de una limitante, digamos, a hacer sotopani, por lo que cuesta, lamentablemente. Habría que ver también, no sé, los costos y las coberturas con este inhibidor, con fruquintinib, pero bueno, eso es tarea más de la parte de ustedes, pero bueno, yo creo que sin duda si podría ofrecérselo a mi paciente, se lo ofrecería. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. No, poco, digamos, recalcar que en general los pacientes con cáncer de colon cada vez vemos más jóvenes, no son pacientes que están en tan mal estado general. Entonces, si bien vas perdiendo pacientes en cada línea, hay un montón de pacientes que llegan a tercera, cuarta. Entonces, tener opciones está bueno porque a veces realmente son pacientes que están bastante enteros y no tenemos más que volver a darles lo que ya le dimos. Entonces, bueno, agregar opciones es un Sí. montón. A mí me cuesta cada vez más pensar que la reintroducción esa de vuelve a ser Folfox, es como que diste la rueda de la oca y uno dice, che, pero ya progresó sin un perfil molecular a drogas quimioterápicas.
Pero bueno, es algo que cuando entré se hacía muchísimo, era como... No tenías mucha opción y hoy por hoy que ya lo hicimos sabemos también a qué los exponemos, ¿no? Sí. No solo a más neuropatías, sino a todas las Reacciones reacciones alérgicas. Pero bueno, por eso está bueno que se vayan incorporando cosas porque realmente son pacientes que necesitan tratamiento. Sí, no, y aparte, con todos los sesgos y todo, por lo menos en nuestra serie, volver a darles quimio después de la segunda línea es la nada, digamos. O sea, eso nosotros hicimos algunos estudios retrospectivos que de la estrategia de Folfox, Folfiri, Folfox, Folfiri, Folfox, Folfiri, Folfox, y realmente era cada imagen era una progresión, digamos. O sea, pero bueno, era lo que había en ese momento, pero bueno. Yo creo sí va a ser una limitante el tema de acceso, pero bueno, es algo en lo que uno debería trabajar porque bueno, es una droga oral, se tolera bien, el perfil de toxicidad es bueno. Así que bueno, espero haberlos convencido del orden. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a discutir casos, que es lo más interesante. ¿Cómo? ¿Quieren que vayamos con el de paciente de primera línea? Bien. Bueno, buenas tardes, yo soy Florencia Esclavuno, soy fellow de segundo año de acá del hospital. Rápidamente vamos a ver un casito. El mouse está por ahí para bajar. Ahí está. Bien. Esta es una paciente de 53 años, que ella es docente, no tiene antecedentes de relevancia y está en un buen performance. Antecedentes familiares, vamos que de una de las ramas familia tiene tres tías con enfermedad oncológica, de tumor sólido, tía con cáncer de mama, de ovario y de endometrio, ¿sí? Y un abuelo con cáncer de estómago, su hermana cáncer de mama, ¿sí? Ella consulta, es una paciente que primero el inicio de la enfermedad se da afuera, empieza con diarrea, vómitos y dolor abdominal, asociando hematoquesia y pérdida de 20 kilos de peso, esto en diciembre del año 2022. Pasa un año entero con estos síntomas, manejada de forma ambulatoria, paliando sintomatología, pero un año después, en diciembre del 2023, le hacen un estudio endoscópico por primera vez y se encuentran una oclusión casi total a 40 centímetros del margen anal, ¿sí? Una lesión que parecía mamelonada. Por motivo de oclusión se realiza la hemicolectomía izquierda en enero del 2024. Como estudios de laboratorio que se destacan previos a la cirugía, tenía un 19,9 de arriba de 10.000 y un CA de 1.200. Eso previo al estudio, se opera y se hace un PET un mes después, ¿sí? En febrero del 2024, destacándose aumento del metabolismo en múltiples lesiones hepáticas que eran vinculables a secundarismo. En la anatomía patológica de la pieza viene que es un adenocarcinoma T3N2. Esta es el resultado del informe de la anatomía patológica. Viene que uno pensaría que por los antecedentes familiares va a tener déficit de expresión de algunas de las proteínas, pero no, tenía todo expresión conservada, ¿sí? Carras negativo, NRAS negativo y tampoco mutación del BRAF. Este es el PET perioperación, ahí al principio de la enfermedad, ¿tá? Vemos la enfermedad hepática marcada. Entonces, teniendo este estudio, completando la estadificación, es un T3N2M1, un estadio 4, lo sabemos, y para abril de ese año inicia tratamiento de primera línea avanzado con Folfox-Panning, ¿sí? Como toxicidades asociadas, tuvo neurotoxicidad y toxicidad cutánea grado 1, ¿sí? Y la reevaluación a los 3 y 6 meses tenía una marcada reducción de estas lesiones hepáticas y con un franco descenso de los marcadores. Vemos en la imagen de abajo cómo estaba al principio de la enfermedad,
comparativa, la de arriba justamente es la posterior. Lo mismo, de vuelta, vemos la reducción acá a nivel hepático de esta lesión. ¿Sí? Y acá tenemos otra imagen en corte coronal que nos muestran un poco más de lo mismo. En cuanto a los marcadores tumorales, sabemos que estos eran al principio y que llegaron a descender a 35-24, 36-10, o sea, un marcado descenso de los mismos, cual nos ponemos contentos. Se plantea la posibilidad de trasplante hepático hasta en esta situación, lo cual se discute. Pero, resección, la Sí, posible, resección de... y de ahí la paciente entra en protocolo para trasplante. Para trasplante hepático. Ahí en protocolo, digamos, para trasplante hepático esto no sucede, e inicia el mantenimiento. Que no era compatible con los familiares. Y de ahí era en sí, era donante cadavérico, por el grupo sanguíneo era imposible que la paciente consiga un donante, y terminó decidiéndose esto. Sí, bueno, por problemas más técnicos allegados a lo que es el trasplante en sí, no sé. Para discutirlo, vos con esta respuesta ¿le hubieras dejado mantenimiento a la paciente o lo hubieras dejado en vacaciones? Yo soy más partidaria del mantenimiento. O sea, no creo que cuando vos no sacas completamente la enfermedad, y acá podría haber gran respuesta, pero no tenía certeramente, obviamente que tenía enfermedad, porque no podías objetivar sacarle las lesiones hepáticas, hubiera dejado mantenimiento. Bien, eso es un poco lo que se hizo. Se inicia un mantenimiento con 5-FU y panitumumab, ¿sí? Y ella evoluciona con un marcado beneficio clínico y continuaba en respuesta por imágenes y niveles de marcadores tumorales. Pero ahora, recientemente, este mes, julio de este año, tenemos un nuevo aumento de marcadores y tamaño de las lesiones hepáticas. Logramos tener una PFS de 15 meses sin otras lesiones en otros órganos, por lo que se solicita una segunda línea con FOLFIRI más un anti-VEGF, ¿sí? Y nos preguntamos también si hay un lugar para la quimioembolización hepática. No sé, Ali, ¿cuál es tu opinión? Y yo iría por una segunda línea, FOLFIRI con anti-VEGF me parece perfecto, y la quimioembolización vería de acuerdo a la respuesta sistémica que tenga, ¿no? Porque me parece que es como la mejor selección para el paciente. La progresión es única hepática. Ahí te muestro. Ahí te muestro. No es única. 2, 3. Sí. También obviamente hay que ver la posibilidad, o sea, no solo por la selección del paciente, sino también la técnica, ¿no? Si técnicamente es posible, porque tiene mucho volumen, es bilobar. Sí, ahora para hacerle un disparo con Cibel, etc., al aire, digamos, del globo. Esto igual obviamente se volvió a replantear en Ateneo quirúrgico. Si te responde a esta segunda línea, por ahí a lo que le quede de enfermedad hepática sí se puede plantear. La volvemos a discutir y sigue siendo injusecable. Sí. No, pero ya ya veces se la mandamos de Santiago, o vuelve a contestar que no se puede. Bueno, son los Pero los marcos. resultados de quimioembolización en lesiones hepáticas son bastante positivos, digamos. El tema es que tiene que ser técnicamente factible, tiene que tener control de enfermedad, o sea, es como que tiene que cumplir varios requisitos, tiene que tener solo enfermedad hepática. Bueno. Creo que estos pacientes que tienen solo ese patrón metastásico hepático son los pacientes que tienen indicación del trasplante, o sea, y son los que van a obtener mayor beneficio. Obviamente que en nuestro medio, como es complicado eso. Y más con ella, con todas estas cuestiones. Y cuando son largos respondedores, es como que uno vos le haces quimio, van a progresar, entonces decís, bueno, y si le hago algo solo al hígado, y ahí creo que vale la opción de la quimioembolización, pero coincido con Ali que después de una respuesta en la segunda línea, y hoy está lejos el trasplante porque hacer fuera por donante vivo sería más fácil. Es que si no, es imposible en Argentina. Es la única forma por donante vivo. Hay un solo caso de donante cadavérico
que era justo durante el carnaval, un órgano re marginal, y lo terminaron porque no había cirujano, digamos, lo terminó agarrando el grupo del Rosario y la trasplantó a la paciente con cáncer cadavérico. Pero bueno, porque justo se le alinearon todos los planetas. Pero bueno. Igual en esta paciente, bueno, no como en todos, tenés que ver bien la selección, porque bueno, tenía marcadores altísimos, lo cual te marca mal pronóstico. Era enfermedad sincrónica, también eso te marca, digamos, como peor pronóstico. Bueno, y tenés, sí, buena respuesta en esos 6 meses primeros, pero bueno, por ahí Igual estuvo. Sí. con mantenimiento. No, bueno, pero cuando lo plantearon por primera vez era como poquito tiempo, nada, ¿no? Porque son un poco los criterios que se ven para ver cuál es el mejor candidato para trasplante. Obviamente siempre hay que plantearlo y verlo en Ateneo, pero bueno, como para tener en cuenta factores de riesgo de peor evolución. Es que bueno, estamos a la espera a ver un poco que de la parte de quimioembolización, si nos responden algo, pero bueno, espero con ver. Bueno, gracias. ¿Y qué tal con la toxicidad? Porque eso es un poco lo Del por ahí. mantenimiento. Y la verdad es que lo discutimos bastante, si dejarlo en vacaciones o mantenimiento, porque yo pensaba que en algún momento iban a aparecer alguna ventana de algo, y por eso la dejaba en mantenimiento por Mica, como diciendo, bueno, pero la verdad que la señora tuvo cero toxicidad, nada, re buena onda la señora, o sea, como que nunca tenía problema en nada. Bueno, bien. Yo creo que esas cosas se charlan con los pacientes, ¿no? Sí, Que sí. el tema de esto, de cuántas vacaciones, de cuánta toxicidad tiene. Yo también soy más pro mantenimiento, pero a veces ellos mismos te piden como, bueno, necesito un poco de descanso. Bueno, hola a todos, mi nombre es Pilar Fernández, yo soy fellow de primer año de Oncología del Hospital y el segundo caso clínico trata sobre una paciente de 81 años que ya inicia en junio del 2023 con un síndrome anémico asociado a hiporexia y pérdida de peso. Previo a esto tenía de 3 años anteriores una colonoscopia con el rescate de un adenoma tubular. A partir de estos síntomas se la comienza a estudiar, se solicita un laboratorio donde se constata un hematocrito 26 con una hemoglobina de 8. Se le solicita una tomografía en donde se observa el engrosamiento del ciego y el colon ascendente y adenomegalias regionales. A partir de entonces que se solicita una colonoscopía, en esa colonoscopía se observa una lesión vegetante en todo lo que es la circunferencia del ciego, que compromete la válvula ileocecal y una lesión en el colon sigmoides. Se toman muestra de ambas, la lesión en ciego arroja como resultado un adenocarcinoma infiltrante de bajo grado y además un adenoma tubular. En ese momento la expresión de las proteínas de reparación estaba conservada. En la primera biopsia no, estaban conservadas. No, pero eso es sobre la mama. Pero sobre la lesión del colon, del adenocarcinoma, tenía déficit. Después, en la primera biopsia no. Pero. Ok, bueno, nada. No pasa nada igual, pero. Ok. Bueno, igual a la pregunta por ahí, Ari, después esta paciente termina siendo inestable. Hoy en enfermedad localizada, ese tumor que era T4, N2 por lo menos, ¿qué le hubiera ofrecido? Pero no terminé todavía. No, no. ¿Para qué? ¿Qué le hubiera ofrecido hoy, digamos? O sea, esta paciente, ¿ella se operó no? Todavía no. Biopsia, no. Tiene solamente una colonoscopía sin metástasis a distancia, el tumor gigante en el ciego, que bueno, después supimos que era inestable. Y es estable. Hasta donde vos sabes ahora es estable. No, siendo inestable. Ah, si es inestable. Y bueno, justo ahora tenés el protocolo azul, que es para pacientes inestables con cánceres, con tumores de colon localmente avanzados, podría decirse. Pero bueno, hoy lo podríamos hacer, si bien todavía no es un tratamiento estándar, pero tiene resultados, por lo que estamos viendo, bastante prometedores. Pero bueno, sí, el chivo está pasado. Bueno,
Se planifica la cirugía de esta paciente en julio de 2023, se realiza una hemicolectomía derecha ampliada, se hace la exéresis de una formación tumoral ulcerada de 6.5 por 5.4 centímetros, que ocupaba el 80% de la circunferencia, a nivel de la válvula ileocecal, con compromiso de la subserosa, y se resecan 19 ganglios. La anatomía patológica nos habla de que, bueno, el tumor era un T3 que invadía la grasa perivisceral. De los 19 ganglios, 4 fueron metastásicos, que presentaba tumor Badin, respuesta inflamatoria, y termina estadificándose como un T3N2M0. Y sí, en el estudio de las proteínas de reparación presentaba déficit de MLH1 y PMS2. Bueno, en agosto de 2023 se inicia el tratamiento, se plantea CAPOX, y durante el inicio del tratamiento se obtiene el resultado de BRAF con mutación en el codón 600. La paciente realiza tratamiento hasta octubre, donde se hace la primera reevaluación. En esa primera reevaluación no había enfermedad detectable, y por el desarrollo de toxicidad, un poco gastrointestinal y también por reacción infusional que había realizado, es que se decide suspender. Queda en control hasta diciembre, que se vuelve a reevaluar. En esta reevaluación, que se realiza con un PET, vemos que tiene recaída a nivel pulmonar e implantes peritoneales. Es por lo que se plantea iniciar tratamiento en ese mismo mes con pembrolizumab cada 21 días. Desde diciembre hasta octubre, realizando tratamiento con pembrolizumab cada 21 días, se reevalúa en varias ocasiones, en febrero, mayo y octubre. En estas reevaluaciones se observa que tiene en principio respuesta parcial, luego respuesta casi completa, y por último, en el PET de octubre de 2024, una respuesta metabólica completa. Se comienza a espaciar las aplicaciones de pembrolizumab cada 6 semanas, y acá podemos ver en diciembre, que es el primer PET que tiene con la recaída, y la comparación con el de octubre de 2024. Actualmente la paciente tiene hoy 83 años, está en un performance status 0. La última reevaluación que tuvo fue en abril de este año, donde persiste la respuesta completa. La última aplicación de pembrolizumab, que fue el ciclo 24, fue en julio, en este mes. Está pronta a cumplir los 2 años de inmunoterapia, ahora en diciembre. Y bueno, un poco lo que nos planteamos en el caso de que esta paciente recaiga, cuáles son las opciones de tratamiento que se le podría ofrecer, o cuál es el tratamiento. Yo creo que si pasados los 2 años le suspendes y te vuelve a recaer, es la exposición, ¿no? La pregunta es si te recae ahora, o si te progresa ahora. ¿Qué es BRAF esta paciente? Sí, Yo creo que iría por un anti-BRAF, ¿no? Solo, ella hizo una reacción infusional al Oxali Sí. bastante importante. Mi pensamiento era por Sextilidine, hacerle Polifiri en Corcetuxis, y en algún momento progresa, pero bueno. Es como el ideal, pero no tenés nada que Sí, pero bueno. te lo avale, pero sí. En el breakwater no había inestables. No, era Eran todos Eran todos. estables, eran todos. Yo creo que iría más por Coracetux, o sea, inhibidor de BRAF sin quimio. Sí, la rama del Corcetuxi es muy parecida al resultado de la rama quimio, sola en el Breakwater. La rama Cetux otra vez. La rama del Corcetuxi Sí, es prácticamente igual a la rama quimio sola sí. en el Breakwater. Pero pasa que acá es otra población, ya Sí. es inmunoterapia, digamos, como que... Y el pronóstico es distinto de los pacientes, o sea, ya de por sí, el paciente que es BRAF mutado con estabilidad no es el mismo pronóstico que el paciente BRAF mutado solo, digamos. Son otra población. Bueno, Y te hago una pregunta, tiempo de intervalo largo, Sí. 2 años, Sí, aparecen lesiones nuevas, sí. ¿las reexpones a Pembro o a Ipinivo a los 83 años? A ella ya le puedo volver, pero bueno. Creo que igual la indicación es definitivo, pero bueno, acá creo que el costo-beneficio puede ponerlo en un paciente mayor, digamos, que terminó bien el PEMBRO. bueno. Muy bien. Bueno, muy lindo. Próximo clase. Perdón que te frené para pasar el chivo del azul. No, era el momento. Vos, era como... Yo no lo caché. Un poco ahí la discordancia, ¿no? Entre una biopsia y la otra, lo cual
tampoco es que siempre lo hacemos en la biopsia y después en la pieza quirúrgica, pero Sí. Puntualmente había hablado con Flor y le habían dicho sobre la adenoma, la primera inestabilidad. ¿Cuál es el mío? Y ahí le digo, che, pero te hiciste en las dos, lo discutimos, se le pasaron las dos. Y No. chao. Entonces, Chao, chao. y les terminaron haciendo. Igual también puede ser, esto, bueno, habría que ver cuánto tiempo, pero No, y bueno, entonces fíjate, como acá en tiempo de evolución de la por ahí medicación alguien del sin gen quererlo. para el silenciamiento y la inestabilidad. No, Tenemos no, yo ahí un hombre. Pero eso Rodney era, ¿no? silenciamiento. Sí, pero era desde el inicio. Pero digo, que no tengas otro adenoma, y le decía que tengas otro adenoma, porque no sé, porque era el mismo, ¿no? El que ya tenías se había sacado. No, ella tenía en el colon izquierdo un adenoma Sí. y en el derecho el tumor gigante. Ah, por eso. La inestabilidad la hicieron sobre el adenoma izquierdo. Y ese era estable. Ese era estable. ¿Listo? Dale. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a presentar un caso clínico. Soy Ronnie Ramírez. Vamos a presentar una señora de 32 años, femenina, que como antecedentes es hipotiroidea y no tiene ningún antecedente relevante ni tampoco antecedentes oncológicos en la familia. Empieza en agosto de 2023 con un cuadro de cambios en el ritmo evacuatorio de 6 meses de evolución y se exacerbó con proctorragia, por lo cual la había consultado. En el examen físico que le habían hecho un tacto rectal donde le habían encontrado un tumor ulcerado de 4 centímetros del margen anal que abarcaba la tercera cuarta parte de la circunferencia y le encontraban que impresionaba un tumor móvil que se encontraba adherido a la pared. En los estudios complementarios se le hace una veda y una BCC. La veda no tenía ninguna particularidad y en la BCC tenía a 3 centímetros del margen anal una formación friable y sobreelevada y tenía también hemorroides grado 2 y grado 3. Esto lo biopsian y encuentran que tiene un adenocarcinoma moderadamente diferenciado con conservación de las proteínas de reparación. Se le hacen marcadores y una resonancia. Los marcadores eran normales. Y la resonancia le encontraron que tenía una formación irregular de bordes irregulares a nivel de 3 centímetros del margen anal, con extensión de 6 centímetros en la parte superior, con adenopatías locorregionales. Esto siendo un tumor de recto inferior del estadio 3C, T3C clínico y un N2 clínico. Se discute en ateneo oncológico y se propone. Tenemos varias opciones. Entre estas tenemos para público, ¿qué haríamos acá? Lo operaríamos, haríamos quimio y radioterapia o TNT o tratamiento sistémico inmediatamente. TNT, muy bien. Esta señora se le hace TNT, pero primero le hicimos por la edad, se le hizo la preservación de la fertilidad, se le hizo una transposición uterina, más preservación del tejido ovárico laparoscópico, más leuprolide mensual. Se le hace... ¿Quieres explicar qué es la transfusión uterina por si? Se le agarra el útero, se la pasa por la parte anterior, ¿sí? Y le preservan el útero, los ovarios. Pegan aquí Sí, por eso. Ajá. Se transpone, digamos. para que no le dé los rayos. Ajá. Pero se lo pasa por la parte anterior. Y bueno, hace la TNT, se hace radioterapia larga más capecitabine y luego se hace 4 ciclos de Capox. Se le hace la reevaluación con la resonancia y se encuentra que tiene disminución del tamaño. Tenían 6 centímetros de largor desde la lesión del margen anal, se había reducido a 4 centímetros y continuaba observándose los ganglios que estaban en el mesorrecto. Por lo cual se lleva nuevamente a ateneo oncológico, se le hacen marcadores, tenía todavía marcadores tumorales normales y se le propuso hacerle una cirugía de Miles. Se le hace esta cirugía, en la anatomía patológica sale que tiene un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, grado 2, sacan 16 ganglios, uno de estos es uno metastásico a nivel y un depósito tumoral, teniendo una IPT3, una IPN1A y con marcadores normales. La señora presenta múltiples intercurrencias infecciosas, ya que tenía una fístula y esto también... Si tenés depósitos tumorales en uno C. Okay. Tenía una fístula y bueno, tenía múltiples abscesos. La señora tuvo internada durante mucho tiempo. La señora se le reevalúa
una tomografía con tomografía abdomen y pelvis, donde empezó a presentar un nodulito que tenía inespecífico en las tomografías anteriores, un aumento de este nódulo ya conocidos, y empezó a aparecer una lesión hepática con marcadores normales. Por lo tanto, se le hace una tomografía, un PET, perdón, donde captaba este nodulito en el nivel del lóbulo medio del pulmón derecho y 2 lesiones a nivel hepáticos. Así que, ¿cómo continuaríamos con esta señora? Le haríamos una resección de las lesiones hepáticas y del pulmón. Le respondríamos a Folfox, o le haríamos un Folfiri más o menos anticuerpos, o le haríamos tratamiento locorregional hepático con Taret-Taserle. Yo le haría propio anticuerpo. Bueno. Bien, antes de eso, le ampliamos los estudios moleculares, donde la señora es KRAS mutada y es BRAF wild type, tiene proteína de reparación proficientes y era HER2 positivo, se le hace el FISH y se confirma el HER2 por FISH positivo. Perdón, Carras, ¿verdad? Se le inicia Folfiri-Beva como la opción que habían propuesto. Esto lo hace por 3 meses, de octubre a diciembre. La señora, la reevaluación hace progresión a nivel hepático pulmonar. Ahora, ¿qué haríamos? Luego de haber hecho este anticuerpo. Un anti-HER2. Tenemos estas opciones. Teníamos regorafenib, TAS 102 más beva, fruquitinib, o podríamos hacer tratamiento dirigido. Tenemos la opción de HER2, creo. Exactamente. Bueno, hicimos en tercera línea, hicimos trastuzumab, pertuzumab por 3 meses. Luego, durante todo este tratamiento, la señora empieza a aumentar los marcadores. En marzo del 2025 se le había hecho, por cuestiones de la obra social para hacerle el NGS, se le hizo y salió que tenía un KRAS G12D. Así que la señora progresa nuevamente con progresión de marcadores, casi esto es en mayo del 2025, así que tenemos nuevamente las opciones con regorafenib, TAS 102, más beva, más fruquitinib o tratamiento dirigido. Ya hicimos tratamiento dirigido con Trastupertu, así que teníamos... ¿Qué discutiría con la paciente? Si quiere hacer quimio, no quiere hacer quimio, las toxicidades, qué expectativas tiene. Que la paciente está medio cansada de la secuencia. Si tuviera acceso a la fruquitinib, si quiere como seguir, tal vez va. Pero bueno, el regorafenib lo dejaría al último. Ese es mi pensamiento. Bueno, se hace test beva, perdón, en cuarta línea, en marzo. Así que la señora progresa nuevamente y en quinta línea, ahora en junio, hacemos regorafenib. Y bueno, y luego tendremos fruquitinib ya aprobado, así que ¿Y cómo va? ¿Qué más ahora? Así que bueno, ya con el... Así. Dentro de poquito, el otro mes. Yo estoy. Así que esta es una paciente para Fruki. Pero bueno, nada. Con una enfermedad tan fea como debutó, porque bueno, la verdad, bueno, fue teniendo poquita respuesta, tuvo la mejor respuesta al principio, pero bueno, le sirvió poco tiempo, pero bueno, con todos estos meses que uno le fue agregando, si no lo hubiéramos hecho tratamiento... ¿El paciente es de plan o se atiende acá y es de otra obra social? Es de acá, pero es de otra obra social. O sea, se atiende acá, pero tiene otra obra social de... No, pues... Estamos tratando de aceitar todo este tema de acceso, o sea, que cuando tienen un paciente para indicar, 8 millones salen por mes. Cuando tengan un paciente para indicar, me contactan y le damos una mano con acceso. Es obvio, los primeros no es tan fácil, pero bueno, la idea es ir aceitando el camino con todas las horas que están. Claro, así que bueno, ahí está. Se acabó uno. Con bueno, con cero. Sí. Bueno, agradecemos mucho a Tatiana, a Menoterapia por la compartir. Y bueno, gracias a todos por participar.
Y bueno, nos veremos en próximos cursos. Gracias. Venga, le tomo la fotito de los cuatro. Ah, bueno, gracias. No, yo le iba a tomar a ellos. Bien. Pero azúcar, porque Para poco de fondo, algo que... Esto que no se vean los Es el último día de trabajo de Mariana. Chao. Chao. Chicas, vale, voy. Quería poner ahí como la... Gracias. Gracias. ¿Me la pasás después, María, porfa? Obvio, también la tenemos. Dale. Gracias. Observar acá. Estamos esperando el otro. Bueno, Esperamos que no